Después del esplendor. Episodio 3. La VOC, el imperio que fue una empresa. Imagina que una empresa le declara la guerra a un país. No una guerra comercial. Una con armamento y miles de soldados. Imagina que esa empresa te juzga, te condena y decide ejecutarte. No es el guión de una película distópica. Sucedió hace 400 años. Estoy hablando de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la mayor empresa de la historia de la humanidad, que dominó medio mundo durante 200 años. Un monstruo cuyo valor actual sería de unos 8 billones de euros. El valor combinado de los gigantes tecnológicos Apple, Microsoft y Nvidia. En este episodio voy a contarte cómo la Verenigde Oost-Indische Compagnie, la VOC, nació, dominó medio mundo, las barbaridades que cometió y cómo cayó. Soy Marcos Arroyo y escuchas Después del esplendor. Para entender la creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida por las iniciales VOC, que lucían su propia bandera, hay que entender la mezcla de odio y necesidad de las Provincias Unidas. Su fundación fue provocada por un fallo de previsión del mayor imperio de la historia. Estamos en el siglo XVI. El Imperio Español está en su apogeo. Felipe II ha heredado también la corona de Portugal y todos sus territorios, tanto en América como los que bordean África y Asia. Portugal había construido durante largos años una sofisticada ruta comercial alrededor de África que llega hasta China y las Molucas, las archiconocidas Islas de las Especias. Grandes exploradores como Vasco de Gama y Alfonso de Albuquerque convirtieron Lisboa en la puerta del comercio con Asia. Un apunte. En aquella época las especias, nuez moscada, clavo, pimienta o canela, eran oro líquido. Multiplicaban su precio por 300 en su viaje hasta Europa desde las Molucas, un archipiélago situado entre Indonesia y Borneo, al norte de Australia, casi al otro lado del mundo. La corona española estaba explotando América a su antojo. Sí es verdad que tenía abiertas varias guerras a la vez, entre ellas la de los 80 años, desde 1568, para someter a las rebeldes Provincias Unidas, el germen de los futuros Países Bajos. En este contexto bélico, Felipe II movió los hilos para asfixiar también la economía de las independizadas Provincias Unidas. A partir de ahora, los neerlandeses no pueden ni acercarse al puerto de Lisboa y a sus codiciadas especias. Una jugada maestra en la mente de Felipe II, sin embargo, con dramáticas consecuencias. Los neerlandeses se ven obligados a lanzarse a la aventura. Odian al Imperio Español y cualquier excusa es buena para venirse arriba. Así, el primer viaje de un valeroso Houtman a Banten, en la isla de Java, es un desastre. Pierde hombres, dinero. Trae de vuelta unas pocas especias, algo simbólico, pero suficiente para que otros quieran hacer lo mismo. Se puede hacer. Solo hay que hacerlo mejor. Muchas más empresas neerlandesas lanzan a cruzar medio mundo.
en el que las rutas, puertos y acuerdos comerciales están controlados por Portugal. Mal asunto. Para colmo de males, estas empresas también compiten entre ellas y terminan mal vendiendo lo poco que consiguen. Mal negocio. Hasta que en 1602 toma cartas en el asunto una figura importante, Johan van Oldenbarnevelt, y promueve la creación por parte del Estado de la BOC, probablemente inspirado por la creación en 1600 de la Compañía Británica de las Indias Orientales, de siglas EIC, la que conocemos de las películas. Hablaré más adelante de las confrontaciones entre ambas. Pero, en contra de lo que puedas creer, la BOC, la neerlandesa, fue creada con 10 veces más presupuesto que la británica. Además, el Estado neerlandés le concedió las siguientes atribuciones. Derecho a declarar la guerra. Derecho a acuñar su propia moneda. Derecho a firmar tratados. Derecho a arrestar, encarcelar y ejecutar personas. Derecho a formar ejército propio. Y la guinda del pastel. Fue la primera empresa de la historia en tener acciones fijas en la bolsa. Estamos ante el primer paso del capitalismo corporativo. Capitalismo puro. A cañonazos. Es el mercado, amigo. Así nace la BOC, como respuesta a un monopolio ibérico, como arma económica en la guerra contra España y como experimento radical de capitalismo armado. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales ya no tiene excusa. Tiene carta blanca desde su nacimiento para tomar por la fuerza lo que antes se le negaba. La BOC se instala primero en Ambon, pero no es suficiente. Expulsa por la fuerza al sultán. Destruye Yakarta, en Indonesia, y sobre sus ruinas construye su propia capital, Batavia. Ahí está y estará su centro de operaciones, con su gobernador, como un país. Mientras, el cerebro permanece en Ámsterdam, el primer consejo de administración de la historia, formado por los 17 caballeros. Desde su capital en Indonesia, comienza a pelear para arrebatar el monopolio del comercio de las especias a Portugal y luchar contra cualquier nuevo invitado al festín. Los resultados no eran espectaculares, hasta que en 1619 es nombrado gobernador Jan Pieterszoon Cohen. Este personaje encarna la subida meteórica de la BOC. Él es el precursor de alguna gran idea y de las mayores atrocidades cometidas en los mares asiáticos. Su lema fue: no hay comercio sin guerra. Y ahora veremos por qué.
Vayamos por las diferentes acciones que aplicó para que la BOC se hiciera tan fuerte. Comienzo por una estrategia interesante. Puede parecer que no es propia de Jan Pieterszoon Cohen. No obstante, su ejecución lleva su clara firma. En aquella época, por mucho que le pese a la narcisista Europa, el centro económico del mundo estaba en Asia, en los territorios que ahora ocupan China, Japón e India, aunque tuvieran nombres tan exóticos como Gran Imperio Mogol. Tenían de todo. No había ningún producto manufacturado en Europa que fuera de interés para las potencias asiáticas, excepto el oro y la plata, metales preciosos acaparados por España y Portugal. De modo que los neerlandeses no tenían nada que hacer al respecto, y los barcos de la BOC regresaban casi vacíos de Europa. Un desastre logístico que Jan Pieterszoon Cohen soluciona haciéndose con el transporte intraasiático, el gran avance de su gestión como gobernador. La primera pata del esplendor de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales es quedarse con el monopolio del transporte en Asia. Pero, ¿cómo consigue semejante acuerdo con tan diferentes países? ¿Qué magia negociadora tenía la primera empresa capitalista? No es magia, amigo. Es un ejército poderoso y despiadado. Ahí está el secreto. Llegó a contar con 40 buques de guerra y 10.000 mercenarios bien adiestrados. En Indonesia, las Islas de las Especias, si un jefe local se negaba a venderles solo a ellos, los masacraba sin miramientos. Contrato conseguido. Con China parecido. La intentó invadir. No pudo. Falló atacando la portuguesa Macao. La BOC no se rinde. Invade lo que ahora es Taiwán, la isla de Formosa, y asalta sistemáticamente las naves chinas en actos de piratería pura. China se asfixia y acepta que sean sus proveedores de transporte. La mafia no inventó nada, y supongo que ser el matón del barrio tampoco lo inventó la BOC, pero lo aplicó con virtuosismo. La excepción a esta forma de negociar fue Japón, un rival que les supera militarmente. Con ellos agachan la cabeza y aceptan las severas condiciones niponas. ¿Un fracaso? No, una maniobra que les da acceso a los codiciados cobre y plata de la tierra de los shoguns. Con todas las rutas posibles en propiedad, la BOC se organiza muy bien. Con su centro de operaciones en Batavia, Yakarta, sus barcos zarpan sin cesar de los puertos asiáticos. Lleva cobre de Japón a la India, seda de China a Japón y especias a Persia. Seda, algodón, porcelana, valiosa mercancía que se mueve de una parte a otra de Asia. La BOC ha creado un sistema casi autónomo, sin necesidad de depender de Europa. Y todos los intercambios que puedas imaginar, porque eran los dueños de la logística. Cada vez que un barco de la BOC toca puerto, un neerlandés adinerado es todavía más rico. Los vientos favorables llenan las cuentas de resultados de la compañía e inflan los egos de quienes la gobiernan. Y lo vas a ver. La presión en la zona de la BOC no se detiene en conseguir rutas comerciales.
actúa como un país sin territorio fijo. Sus súbditos son todos los que puedan darle beneficio en Asia. Arrasa islas enteras. Establece fortificaciones allá donde quiere defender sus intereses y atacar a sus enemigos. Labok no conquista territorios para gobernarlos. Los conquista para cerrar la puerta a la competencia. Crea colonias con mano de obra esclava. Pagar buenos salarios va en contra de la cuenta de resultados. Y tiene un plan. La eliminación inmisericordia de los rivales. Eliminación física. Cualquier barco que no lleve su bandera atraca en el fondo del mar. En 1669, Labok era oficialmente la empresa más rica de la historia de la humanidad, con 150 barcos mercantes operando a pleno rendimiento y puertos comerciales propios en Persia, Bengala, Malaca, Siam, Cantón, Formosa, Japón. Es el esplendor de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Sin embargo, el esplendor tiene un precio oscuro, más cuando la violencia es el modelo de negocio. Labok no dudó en cometer barbaridades para mantener el monopolio del clavo o la nuez moscada. En la isla de Banda perpetró uno de los primeros genocidios de la era moderna. ¿El motivo? No querer producir clavo y nuez moscada para Labok. De los 15.000 habitantes, quedaron solo 1.000. Las tierras fueron redistribuidas entre colonos neerlandeses y se trajeron esclavos para hacer el trabajo. También ejerció el terrorismo ecológico. Cuando encuentra alguna isla en la que hay un árbol del clavo o de nuez moscada, queman todos los árboles de la isla y destruyen las aldeas. No permiten que nadie produzca especias si no es bajo su control. Ninguna inmoralidad se escapa de su modus operandi. A lo largo de los 200 años de historia de Labok, transporta y utiliza cerca de 1 millón de esclavos procedentes de Madagascar, África Oriental, India y el sudeste asiático. La mayor parte de las fortificaciones y colonias neerlandesas se llevaron a cabo con mano de obra esclava. Incluso en su declive, en 1740, sofocó los rumores de rebelión de los chinos que residían en Batavia de una forma radical. Llegaron a sacar hasta los enfermos de los hospitales para asesinarlos. 12.000 cadáveres llegaron a bloquear el río de la ciudad. El agua fluyó roja durante días. Durante el siglo XVII, el esplendor de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fue indiscutible. Derrocó a Portugal. Sin embargo, no había acabado con todos los contendientes. La Compañía Británica de las Indias Orientales, la prima pequeña de Labok, tiene el mismo objetivo: acaparar el comercio de especias. Tenemos un claro conflicto de intereses. En principio, no puede competir. La maquinaria de guerra de los británicos es mucho menor que la de los neerlandeses. 10 veces menos presupuesto, ¿recuerdas? Menos barcos, menos soldados. Quizás la única ventaja de los británicos fue la estrategia, la suerte. Lo vamos a ver.
Lo cierto es que los británicos se retiraron de Indonesia tras la carnicería de Amboina, en 1623. Los neerlandeses andaban algo preocupados por las insistentes preguntas de un mercenario japonés acerca de las defensas del puesto. Y no se andaron con remilgos. Le torturaron quemándole las axilas, las plantas de los pies y a ratos dejando que sufriera con la cabeza envuelta en un paño mientras le caía encima agua sin cesar. ¿Quién no confesaría que estaba espiando para la Compañía Británica de las Indias Orientales? El hombre habría confesado hasta que había apuñalado a Julio César. Lo cierto es que no está claro si era un caso de espionaje o de paranoia. Para los neerlandeses estaba todo muy claro, de modo que comenzaron a detener y ejecutar a todos los británicos que tenían a mano en la isla. La reacción de los británicos fue rápida. Están más locos que nosotros, no se puede razonar con los neerlandeses, y además tienen más cañones. Los británicos se retiran de las Islas de las Especias y ponen sus ojos en la India. Pobres indios. Esto solo es un capítulo que ilustra las frecuentes batallas entre las compañías expoliadoras de las Islas Orientales británica y neerlandesa. En la destrucción inicial de Yakarta en 1619, los británicos estaban del lado del sultán. Acababa de ser nombrado gobernador el famoso Jan Pieterszoon Coen y se estrenó sitiado por las fuerzas navales británicas. Sin embargo, tuvo la habilidad de escapar hasta las Molucas y regresar con una fuerza militar devastadora. A continuación, uno de los enfrentamientos entre estos dos gigantes que te va a llamar la atención. La guerra por la isla de Pulo Run, que comienza en 1616 y llega hasta 1667. No estuvieron guerreando constantemente, se enfrentaban a ratos. La isla es diminuta. Su virtud: produce gran cantidad de nuez moscada. Su ruina: es la primera colonia británica en la zona. Conclusión: muerte y enfrentamientos constantes. ¿Quién crees que ganó esta disputa? Yo no lo veo claro. En principio, parece que ganó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. De hecho, les dieron tan fuerte a los británicos que capitularon en los acuerdos de Breda. En aquellos acuerdos, entre otras cosas, la BOC se quedaba con la isla y la nuez moscada, y a cambio les entregaba a los británicos una isla que puede que te suene: Manhattan. Hubo más enfrentamientos, pero esos ya forman parte del ocaso de la BOC, más que de su esplendor. La verdad es que si medimos estos enfrentamientos en términos de batallas, la ganadora es la BOC. Tanto que los británicos casi renunciaron a competir en el comercio de especias y pusieron sus ojos en la India. Creo que al final la guerra la ganaron los británicos, ya sea por estrategia o por suerte. El esplendor de la BOC se sostiene en un equilibrio incómodo: innovación financiera, control logístico y una violencia sistemática que convierte el comercio en guerra permanente. El declive de la BOC no fue repentino. La erosión se produjo lentamente a lo largo del siglo XVIII. La degradación era imperceptible porque tenía varias causas que se fueron acumulando
y sobre todo por la falsa percepción de que un gigante de tal calibre no podía caer jamás. La primera grieta en el esplendor es económica y estructural. El negocio de las especias empezó a perder atractivo en el siglo XVIII. Busca nuevos nichos de negocio: té, café, algodón, azúcar. No dejan tanto margen. Aumentan el tonelaje de sus barcos. Más gastos. Los beneficios disminuyen. La segunda grieta bajo la línea de flotación de la BOC fue política y militar. En 1741, la Brediche-Osindische Compagnie es humillada militarmente en la batalla de Colachel. El ejército del reino indio de Travancore, entrenado por desertores europeos y liderado por el Rajá Marthanda Varma, derrota a los neerlandeses. Es la primera vez en la historia moderna que un estado asiático derrota a una potencia europea. La BOC perdió el comercio de la pimienta y su influencia para imponer tratados. La tercera grieta, la más corrosiva, fue interna. La BOC era la empresa más grande, era la más poderosa, el adalid del capitalismo. Sin embargo, no era un buen pagador. No trataba bien a sus empleados. Salarios bajos, viajes largos, alta mortandad entre los trabajadores. Como consecuencia, cada uno empezó a hacer sus propios negocios. Los jefes que se enteraban, en lugar de ponerle remedio, entraban también en el lucrativo juego de la corrupción. Poco a poco fueron desangrando al gigante. La cuarta grieta, la política de dividendos. Los directores de la compañía ya no son hombres de negocios, son políticos. Se aseguran de que nadie ajeno a ellos conoce la bajada de beneficios. Falsean la contabilidad. De cara a los accionistas en bolsa, la BOC sigue dando unos dividendos del 18%. Así se mantiene su valor bursátil y conservan la entrada de dinero. Desde 1730 los dividendos pagados superan los ingresos reales. La empresa se endeuda para pagar a los accionistas. El dinero ya no llega para mantener tantos fuertes, tantos barcos, tantos soldados, tantísimas guerras. El derrumbe definitivo es consecuencia de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, entre 1780 y 1784. Si bien es cierto que no estaban luchando directamente las dos compañías de las Indias Orientales, sí que eran el motivo directo de la confrontación. Los ataques británicos en Europa y en Asia reducen la flota de la BOC a la mitad. Las pérdidas alcanzan los 72 millones de florines, una fortuna. El patrimonio neto de la BOC cae a cero. En 1796, la BOC fue nacionalizada por la República Bátava. El Estado recién creado por Francia al calor de la Revolución Francesa y que poco tiempo después ya serían los Países Bajos. Los territorios que había invadido la primera corporación capitalista de la historia pasan al Estado neerlandés y se convierten en las Indias Orientales
neerlandesas, que ya en el siglo XX darían lugar a Indonesia. Tras 197 años, la BOC cerró sus libros de cuentas. ¿Qué nos queda de la BOC? Diría que el concepto de capitalismo, por el éxito que supuso. Mientras que el Imperio Español mantuvo el monopolio del rey a través de la Casa de Contratación de Sevilla, que centralizaba la explotación de los territorios de ultramar ibéricos, los neerlandeses inventaron el capitalismo corporativo, hecho que ha perdurado hasta hoy en día. En la actualidad no existe ninguna empresa como la BOC, pero si quisiéramos jugar a hacer un monstruo de Frankenstein con lo que conocemos, tendría en una sola empresa el poder financiero de Apple y la petrolera Aramco juntas, la logística planetaria de Amazon y Maersk unidas, la influencia política combinada de Meta junto a Google, la capacidad militar de Blackwater y de exploración de SpaceX. Tendría su propio ejército de miles de mercenarios. Una empresa tan grande sí que ha dejado más cosas después de su esplendor. Nos ha quedado un país con 17.000 islas, cuyas fronteras fueron dibujadas en buena parte por las invasiones de la BOC, Indonesia. Pero no fue el único asentamiento neerlandés que fue parte de la creación de un país. Los colonos neerlandeses que se quedaron en el puesto de repostaje de Cabo de Buena Esperanza dieron lugar a la comunidad afrikáner, y se mantuvieron allí cuando el territorio pasó a manos del Reino Unido tras las guerras napoleónicas, y ahí siguen, en Sudáfrica. Además, otro vestigio de la BOC, las disputas entre las agresivas compañías de las Indias Orientales dejaron huella en el derecho marítimo, donde hay reglas que se basan en los tratados que estas dos empresas firmaron para dejar de matarse entre ellas. Hagamos balance. La BOC nace en 1602 como respuesta al cierre de puertos en la guerra contra el Imperio Ibérico. Así, un pequeño país decide concentrar todo el poder en una sola compañía y darle los derechos de un Estado. Fue la primera multinacional, la primera sociedad por acciones, la primera empresa que cotizó en bolsa. Construyó un imperio comercial por la fuerza que abarcó desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Japón. Destruyó el imperio portugués en Asia en pocas décadas. Humilló a la Compañía Británica de las Indias Orientales durante más de un siglo. Esclavizó, masacró, colonizó y monopolizó con una violencia desatada que después trataba de blanquear en los libros de cuentas. Murió víctima de su propia naturaleza: corrupción, guerra sin fin, maltrato a sus trabajadores y falsedad. La Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa cerró de facto este capítulo de la historia, aunque el último clavo del ataúd lo podría haber puesto cualquier otro contendiente. La historia de la BOC me invita a una reflexión. El mal de muchos imperios es creerse con derecho a imponerse sobre los demás por la fuerza. Es el caso del típico matón del patio del colegio que al final no puede luchar contra todos. Los gastos militares son muy caros.
He visto la bandera de la BOC. Sobre las franjas horizontales de los Países Bajos, sus 3 iniciales. Fueron un símbolo de terror. Hoy las grandes corporaciones también tienen su propia bandera. Y son corporaciones gigantes. La idea sembrada por la BOC sigue ahí. Hoy en día muchas empresas desafían al poder de los estados, luchando contra las legislaciones, pidiendo a los gobiernos beneficios o directamente financiando candidatos para que luego, una vez que tengan poder, les devuelvan los favores. En el siglo XVII, la BOC gobernaba territorios físicos, islas, puertos. Hoy las grandes tecnológicas gobiernan territorios digitales, donde mucha gente pasa buena parte de su vida. Ya tienen leyes propias, esos términos y condiciones que acepta sin pestañear. Justicia privada, deciden por su cuenta lo que es verdad o mentira, de acuerdo a su propio relato, muchas veces por encima de las leyes locales de libertad de expresión. Antes los estados proveían los servicios públicos, hoy en día están operados por empresas privadas, y en el terreno digital los estados carecen de presencia y poder real. Una pregunta para vosotros. ¿Estamos en una transición del modelo de estados a un tecnofeudalismo en el que en lugar de ser ciudadanos de un país seamos miembros o quizás suscriptores de una determinada megacompañía? Hasta aquí el episodio de hoy. Suscríbete al podcast para no perderte nada. Y si quieres comentar algo o sugerir futuros episodios, escribe a despuesdelesplendor@gmail.com. Esto ha sido Después del Esplendor. Soy Marcos Arroyo. Sí, Marcos con K. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Después del Esplendor.